Hola, mi nombre es Fernando y en este video les voy a mostrar cómo iniciar un proyecto con Playwright.js. Primero vamos a usar el asistente de instalación de la herramienta. Luego vamos a crear otro proyecto desde cero para ver cómo se configura desde el principio. Espero que les guste y me acompañen. Empezamos. Bueno, empezamos desde la línea de comando creando las carpetas para el proyecto. From Wizard, Wizard es el asistente de instalación. From, eso lo ponemos Wizard. Y vamos a utilizar ya el administrador de paquetes para instalar Playwright desde el asistente. Es decir, Create Playwright va a ejecutar el asistente de instalación de Playwright. Nos va a hacer una serie de preguntas. Vamos a elegir JavaScript como el lenguaje. Por defecto, la carpeta de test. No vamos a utilizar por ahora GitHub Actions. Y se van a instalar los navegadores para ejecutar pruebas. Una vez instalado, hay una serie de instrucciones. Como ven, la primera instrucción para ejecutar los tests es bastante sencilla. Y se ejecutan unos tests que están como ejemplo, el asistente creó como ejemplo en la carpeta test, la carpeta test examples, y además creó un archivo de configuración de Playwright. Vamos a abrir el Visual Studio para ver un poco la estructura del proyecto que creó el asistente. Como les decía, el archivo de configuración tiene muchos seteos asumiendo cosas el asistente, que veremos más en detalle luego. Crea distintos proyectos para ejecutar en distintos navegadores, con distintas condiciones, con ejecución en paralelo, la carpeta con los scripts de test, con los test case a ejecutar. Y básicamente esta es la estructura. Hay simplemente una carpeta de test, bueno, después donde se crearán los reportes y demás. Pero esto es todo automáticamente creado por el asistente. Vamos a ver ahora, cerramos este proyecto y vamos a ver ahora de crear otra carpeta para hacer otro proyecto, pero desde cero. Vamos a ponerlo ahí arriba. Ahora la instrucción que le vamos a pedir a Yarn no es crear un proyecto de Playwright, sino agregar la dependencia. No, perdón, primero tenemos que iniciar el proyecto. Va a crear el package JSON para nuestro proyecto Node.js. Por ahora vamos a dejar todo por defecto. No, primero me tendría que haber parado en el directorio correspondiente. Ahora sí, vamos a iniciar el proyecto. Todo por defecto. Como ven, lo único que hay en el proyecto es el package JSON. Entonces ahora le vamos a pedir a Yarn que instale la librería de Playwright, ahora sí. Pero en este caso lo único que va a hacer es agregar el paquete, la librería de Playwright a nuestro proyecto, pero absolutamente nada más. Ahí ya está agregado. Vamos a abrir el proyecto en Visual Studio. Como ven, aquí no hay absolutamente nada, solo el package JSON de nuestro proyecto Node y la carpeta de Node Modules. Entonces, lo primero es crear el archivo de configuración de Playwright. Playwright trae este método defineConfig, que es como una especie de constructor de la configuración que vamos a utilizar. Perdón, ahí está. Bien. Lo que vamos a estar realizando es una especie de demo, de pruebas. O sea, la aplicación que vamos a testear es una aplicación creada por Soslab, es un e-commerce dummy en esta dirección, sosdemo.com. Lo primero que vamos a hacer como ejemplo es simplemente hacer login en esta pantalla y ver que cargue la página de inicio o el homepage del sitio e-commerce. Entonces,
Primero tenemos este archivo de configuración. Se tienen que definir algunas condiciones de la prueba con esta nomenclatura use, que es básicamente decirle algunas configuraciones en particulares a la ejecución de las pruebas. Y una de ellas es base URL. ¿Qué vamos a definir aquí entonces? La dirección URL del sitio que vamos a testear. Por ahora vamos a dejar la configuración así. Ahora vamos a crear una carpeta test y en ella nuestro primer script de pruebas. El runner de Playwright utiliza básicamente el nombre test para tanto las test suite como los test cases. Luego vamos a ver cómo agrupar esto, pero vamos a empezar con test planos, test individuales. Entonces, bueno, ahí tenemos la importación de la dependencia y el primer parámetro es el nombre del test. Y luego una función que es la de test propiamente dicha. Bien. Para ver si esto empieza a funcionar, vamos a poner nada más que un console log, first test, para ver si Playwright ya puede empezar a ejecutar este spec file que hemos definido aquí. Abrimos la terminal. Como nos habían indicado antes en las instrucciones, es simplemente poner yarn playwright test. Y aquí estamos. Ya se ejecutó el primer test. No hace absolutamente nada por ahora. Es el console log que creamos aquí, que ahora lo vamos a borrar. Y para empezar a interactuar con el navegador, que es lo que principalmente ofrece Playwright, ¿no? Automatizar navegadores y ejecutar tareas. En este caso vamos a hacer tareas de testing. Tenemos que usar el método, que es un método asincrónico, por eso tenemos que declarar esta función como asincrónica. Page, go to, page solo. Ahí está. Go to. Acá ponemos el home. Bien. Por defecto, como verán, vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Bien, nos está diciendo que no está definido el objeto page. En Playwright, page es lo que se conoce como un fixture por default. Entonces lo tenemos que pasar como parámetro a la función del test. Page. Después veremos en otros episodios más puntualmente cómo funcionan y qué son estos fixtures que ofrece Playwright. Pero básicamente lo que pasó aquí es que estábamos empezando a utilizar el browser, digamos, sin tenerlo referenciado, sin tener una instancia del browser. Simplemente lo pasamos como parámetro a la función del test y ya debería empezar a funcionar, si no me fallan los cálculos. Sí, bien, perfecto. Como ven, por defecto no hay browser visual, digamos, no se ve la UI. Hay una opción para ejecutar el test que, si no recuerdo mal, creo que es headed. A ver si con esto nos abre el navegador. Ahí está. Bueno, fue bastante rápido. Vamos a hacer algo que no es recomendable, solo a título de mostrarles que se ha abierto el browser. Vamos a esperar unos 5 segundos. Esta función es un wait for timeout. Se utiliza únicamente para debugging o como en este caso para ver algo puntualmente, pero no es recomendable dejar esta función en los tests que después van a ser productivos, para decirlo de alguna manera. Esto lo hago ahora nada más para que vean que se abre un browser y que efectivamente va a ir a la URL que hemos definido aquí. Volvemos a ejecutar el test en modo headed para que abra el browser de forma visual. Ahora va a esperar 5 segundos, pero ya podemos ver que se abrió la URL que nosotros estamos necesitando. Bien. Entonces ahora vamos a empezar a interactuar con la página. Vamos a hacer el login, para lo cual necesitaremos investigar el DOM de
Esto lo vamos a agrandar un poquito para que se vea. Perfecto. Entonces vamos a ubicar los locators. Por ejemplo, en este caso podemos usar el ID. Este campo tiene un ID único. Es recomendable verificar que sea un ID único. Entonces, una vez que tenemos identificado el elemento, hacemos una búsqueda. Y si efectivamente hay un solo elemento, aquí le pone uno de uno, un solo elemento con el identificador username. Entonces esto sí lo podemos usar tranquilamente aquí. ¿Cómo se crea un elemento en Playwright? Básicamente con esta función locator y pasando como parámetro el string, o en este caso el ID del elemento que queremos utilizar. Como es un input, tenemos que usar la palabra fill, que es, digamos, ingresar texto. Y aquí, bueno, nos pone los nombres de usuario que se pueden utilizar. Podemos hacer lo mismo para ingresar el password. A ver qué valor tiene el campo de password básico. A ver si es único también, por las dudas, seguramente, sí. Password. Y la contraseña por defecto. Esto vamos a dejarlo consistente con single quotes. Bien. Vale, bueno. Entonces, primer paso, abrir el navegador en la página definida en la configuración. Luego ubicar este locator e ingresarle este texto, tanto para el username como para el password. Y por último lo que vamos a hacer es clic en el botón de login que tiene como identificador. No, este es el botón, login button. Era un ID, ¿no? Sí. Básicamente, punto clic. Vamos a volver aquí a poner un timeout solo para ver que haya cargado bien el login. 3000. Perfecto. Bien, entonces repasando, tenemos el primer test que vamos a ejecutar por defecto de la carpeta test. Primero vamos a abrir el navegador en la página de la URL definida en la configuración. Vamos a ubicar el campo username y le vamos a ingresar el nombre de usuario. Lo mismo con el password y luego vamos a hacer clic en el botón de login. Esto es exclusivamente solo para ver si funciona. Entonces ejecutamos otra vez en modo headed para poder ver el browser. Ahí está, fue bastante rápido, pero efectivamente vimos que se cargó el homepage del sitio de e-commerce y ha funcionado el login. Comparando un poco con lo que estábamos viendo antes en el modo asistente, fíjense qué sencilla puede ser la configuración básica y el test que, bueno, por ahora lo estamos usando de esta manera, pero vamos a ir viendo cómo mejorar este código y a medida que necesitemos vamos a ir agregando cosas a la configuración, pero la idea era que se entienda, digamos, de todo lo que creó el asistente, lo mínimo indispensable para empezar a trabajar y hacer funcionar los tests es esto. Tener la carpeta test por default, cualquier archivo que esté dentro de esa carpeta se va a ejecutar como test y, bueno, desde la línea de comando cómo ejecutarlo en la terminal. Así que bueno, ha sido todo por esta introducción, por este primer episodio de Playwright. Los espero en los próximos episodios para ir viendo cómo podemos incrementar el proyecto y seguir explorando más las funcionalidades de Playwright. Espero que me acompañen, nos vemos la próxima. Muchas gracias.